Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Vamos a ir viendo lo que ha sido estos primeros casi 3 días de marchas que se están acercando cada día más a la ciudad de La Paz para lo que va a ser el encuentro final, el enfrentamiento entre arcistas y evistas. Ustedes ya saben mi posición. Yo por lo menos considero que todo esto es un teatro, un show que nos está alejando de lo que es realmente importante. Primero, elecciones judiciales que ya se vienen en menos de 3 meses. Ya se están sorteando, por ejemplo, posiciones en las papeletas. No he visto una campaña de información del Tribunal Supremo Electoral respecto a estas elecciones judiciales. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que acaban de cumplir 18 años, que van a tener sus primeras elecciones, que se van a estrenar con las elecciones judiciales. Los votos nulos, yo creo que en este caso van a llegar al 80%, como mínimo. Recordemos que en 2011 llegaron al 60%, en 2017 llegaron al 68, 67%, pero yo creo que en 2024 esas elecciones judiciales van a llegar a un 80% entre votos nulos y votos blancos. Se los firo. Hoy que estoy grabando este podcast, que es un 18 de septiembre, después del partido Bolivia The Strongest, que empataron, pero yo se los aseguro que el nivel de votos nulos y blancos en las elecciones de 2024 va a ser entre el 70 y el 80%. Se los estoy diciendo desde ya. Algo que también es importante ver cuál va a ser el nivel de participación en estas elecciones judiciales. Las de 2011, por ejemplo, registraron un 80% de participación del electorado, es decir, que hubo un 20% de ausentismo dentro de todos los que estaban habilitados para esas elecciones judiciales. Se repitió un mismo número en las elecciones judiciales del 2017 y yo creo que ese nivel de ausentismo también va a influir mucho en ese tema, ¿no? Y algo que les había dicho en el video que se los dejé y que se los dejo también en la descripción de que está referido al Tribunal Supremo Electoral, es de que por más que haya una campaña respecto al voto nulo, que bien puede ser una medida de protesta, etc., ese voto nulo basta que 20% de la votación sean votos válidos. Con ese mínimo 20% se van a posesionar autoridades que incluso yo creo que van a rozar, en este caso ya no el 15, sino el 8, el 10% tal vez de preferencia electoral. Entonces, ¿qué tipo de legitimidad puedes dar a un proceso de ese calibre? Bueno, esa es la cuestión en estas elecciones judiciales y por lo pronto vamos a concentrarnos esta semana en lo que ha ido pasando estos días. Acá, por ejemplo, tengo el primer video que quería mostrarles. Me encanta la creatividad que hay en TikTok. O sea, la gente lo piensa bien, sabe relacionar muchas veces rápido las cosas. Y aquí, por ejemplo, tengo el primero, ¿no? Evo marcha en vagoneta. Vamos a ir desarrollando toda esta noticia, pero quiero dejarles primero este video que me parece una joya. Ay, mamá, estamos viendo pasar al líder. Perdón, no se veía bien. Ay, mamá, estamos viendo pasar al líder. Nosotros trabajamos en el campo y él anda en Rolls Royce. Sí, debería viajar en avión, pero ¿qué se le hace? Anguria de poder. Qué buen video, señores. O sea, quien no haya visto Los Simpson es exactamente calcado. Yo en algún comentario decía, parece que los guionistas de Los Simpson viajaron en el tiempo o visitaron Bolivia. Yo sé que este episodio de Los Simpson es de los años 90, pero cómo se refleja la realidad de una caricatura estadounidense, y parecía que hubiera estado basada en Bolivia, ambientada en Bolivia, porque todos los hechos prácticamente tú le puedes poner una escena de Los Simpson y me ha quedado impresionante, ¿no? Evo marcha en vagoneta. Cuando Evo, por ejemplo, inició la marcha desde Caracollo, obviamente todos los medios de comunicación estaban ahí y Evo estaba adelante, ¿no? Agarrando este letrero, esta pancarta, llámenle como quieran, dando declaraciones a la prensa, diciendo de que es una marcha pacífica, etcétera, etcétera. No sé en qué momento los medios de comunicación, o bueno, gran parte, abandonan
y dejan de cubrir la marcha de Evo, es decir, ya van a cubrir otros eventos, etcétera. Pero hay uno, y en este caso es el de Cadena A justamente, o tal vez es un video que le han enviado a Cadena A de uno de los mismos marchistas, que agarra el celular y empieza a filmar, y es la vagoneta de Evo Morales, inconfundible. Esta Land Cruiser blanca, que es una vagoneta que siempre se ha estimado arriba de los $100,000, entonces lo de humilde no es tan humilde, ¿no? Pero es un detalle que a mí me encanta que todos podamos ver, y realmente le agradezco mucho a las redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube, etcétera, que permiten viralizar este tipo de contenido que seguramente hace 15 años tal vez, cuando Evo Morales todavía estaba iniciando, tal vez había este tipo de actitudes, pero no había cómo registrarlas, no quedaban en la anécdota, en el chisme de pasillo, etcétera. Pero ahora todos lo podemos ver, o sea, nadie puede escapar esta realidad. Evo Morales no puede decirse el líder de los humildes. Y ojo que no podemos relacionar tampoco la humildad con la condición económica de una persona. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, a él le encanta decir que es el líder de los humildes. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cada una de las notas que he ido rescatando, tanto en Twitter, en algunos medios, en Facebook. Y al finalizar vamos a ver lo que me parece relativamente importante, la conferencia de prensa que realizó Andrónico Rodríguez el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, perdón, donde quiere aclarar varios puntos, pero deja entrever de que esto no se va a solucionar en el corto o mediano plazo, no, por lo menos por ahora. Acá, por ejemplo, hay un post de Andrea Barrientos, diputada por Comunidad Ciudadana, donde dice: esto es lo que querían Evo y Luis Arce, que su propia gente se enfrente, que corra sangre, porque siempre ha sido así. ¿Dónde estás, Evo? No se te ve en la marcha. ¿Por qué abandonas a tu gente? Cobarde, cobardes. Esto lo ha publicado, por ejemplo, el martes 17 de septiembre, cuando inició la marcha. Y esto es a las 4:34 p.m. Obviamente el medio del que hace captura es de DTV, de Junior Arias, creo que es este medio. Y el titular, ¿no? Vistas llegan a Vila Vila y se registran enfrentamientos. Vamos a ver un fragmento del video. Dura 38 segundos. Con ondas, allá en la señora vemos que están lo voy agrandando con ondas, mientras del otro lado los arcistas están lanzando cohetes y cachorros de dinamita hacia donde están los ceristas, y no han permitido finalmente que pase la marcha de Evo Morales, aunque de hecho al expresidente no se lo ve, y tampoco al señor Andrónico Rodríguez. Y como se está yendo por un lado toda la masa evista que llegó en esta marcha para tratar de cruzar el punto de Vila Vila. Podemos ver, los sectores evistas se están dispersando hacia el lado derecho también, piedras con ondas. Allá en la señora vemos que están lanzando piedras con ondas, mientras del otro lado los arcistas están lanzando cohetes y cachorros de dinamita hacia donde están los ceristas, y no han permitido finalmente que pase la marcha de Evo Morales, aunque de hecho al expresidente no se lo ve, y tampoco al señor Andrónico Rodríguez. Y como se está yendo por un lado toda la masa evista que llegó en esta marcha para tratar de cruzar el punto de Vila Vila. Podemos ver, los sectores evistas se están dispersando hacia el lado derecho también, piedras con ondas. Allá en la señora vemos que están lanzando piedras con ondas. Bueno, se está repitiendo el video, lo voy a ir poniendo de fondo para que tengamos algo de... Y bueno, cuando empecé a ver, por ejemplo, estas imágenes, altiplano, marchistas, petardos, etcétera, todo ese escenario, inevitablemente me hizo recuerdo, y aquí no me van a funar, me hizo recuerdo a esa mítica y emblemática marcha por la vida en 1985-86, luego de haberse lanzado el decreto supremo 21060 de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? En esta nueva época donde no se abolía, sino que se minimizaba el Estado en su mínima expresión posible durante una crisis donde había una hiperinflación, una recesión económica, una situación muy particular
que podría asemejarse a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde teníamos un Estado fuerte, un Estado que permeaba prácticamente toda la sociedad. Vino Víctor Paz Estenssoro y dijo su mítica frase: Bolivia se nos muere. Y obviamente tenía que hacer un ajuste, un efecto shock a la economía en general y sobre todo al papel del Estado en la economía, ¿no? Entonces me venía a la mente eso, pero en paralelo a esa situación, y lo vamos a ver en un tweet que he visto, por ejemplo, me parecía muy interesante, del paralelismo que podría haber ocasionado o que podría darse entre la marcha por la vida y esta marcha evista, esta marcha por la democracia, como quieran llamarle, ¿no? Los seguidores de Evo Morales. Y obviamente el mismo Evo Morales ha querido comparar esa marcha con la marcha por la vida, que ha sido prácticamente un suceso también muy lamentable también. Y ha habido, por ejemplo, participación de la Iglesia Católica, que también ha intervenido, han llevado, por ejemplo, víveres. Habían personas incluso que estaban que sentían empatía por los marchistas, por los mineros que habían sido relocalizados en ese momento, ¿no? Y sentías por lo menos ese nivel de empatía con esa marcha que era legítima básicamente, ¿no? O sea, si bien el país no podía estar todavía teniendo esa carga de la fuerza sindical, minera, etcétera, en las minas, porque el precio del estaño había caído en su máxima expresión, y tú veías, por ejemplo, a niños, madres, mineros, etcétera, en unas condiciones bastante lamentables, que estaban pidiendo trabajar, básicamente estaban pidiendo trabajar, ¿no? En ese momento, que no se les corte esas fuentes laborales que brindaba el Estado en ese momento, ¿no? Y obviamente eso no se puede comparar con este tipo de movilizaciones que básicamente están relacionadas a la repostulación de Evo Morales. En varios videos yo se los había dicho, no solamente en podcast, sino en otro tipo de videos también, de que Evo Morales va a ser candidato en 2025. A las buenas o a las malas. Ahora lo está intentando por las malas. Pero va a llegar un punto donde, yo se los aseguro, va a haber una reunión con Luis Arce. No sé si en septiembre, no sé si en octubre, pero va a haber una reunión con Luis Arce donde se van a dar la mano. Va a ser el abrazo de Chapare, el abrazo de Vila Vila, puede ser un lugar emblemático, el abrazo de la Huachaca, no sé, llámenle como ustedes quieran, la comodidad que ustedes elijan, donde Evo Morales y Luis Arce van a decir: bueno, ¿sabes qué? No nos pelearemos, buscaremos una nueva alternativa, y Evo Morales habilitado para las elecciones de 2025. Yo se los aseguro, porque el día, la hora, el momento que Luis Arce me garantice de que realmente va a hacer respetar la constitución política del Estado, y si eso significa, por ejemplo, usar todo el poder del Estado, el aparato judicial que lo tiene Luis Arce en ese momento, contra Evo Morales, ahí yo le voy a creer de esta guerra entre evistas y entre arcistas, al menos entre los dos. Lo demás no te voy a creer. Esto, por ejemplo, es enfrentamiento entre facciones, entre grupos que están siendo dirigidos hacia una parte de cada parte de la movilización, unos apoyando a Arce, otros apoyando a Evo, pero que al final del día no están considerando de que puede suceder de que ambos lleguen a un común acuerdo y sea en favor de Evo Morales. Entonces me parece lamentable, por ejemplo, este tipo de actitudes, ¿no? Justamente en septiembre se nos adelantó, ya les había dicho muchas veces. Normalmente octubre es donde se vuelve más conflictiva la situación, a no ser que octubre nos esté esperando otra sorpresa. Y aquí, por ejemplo, igual hay comentarios con vídeos. Ahí está Andrea: Evo siempre está al lado del pueblo, Evo es líder de las bases populares de Bolivia, que son mayoría. Hay una persona que le responde, ¿no? Que dice que Evo estaba aquí, Evo nunca se ha ido, etcétera. Pero esto es al inicio de la marcha, cuando están los medios de comunicación, cuando está, por ejemplo, toda la parafernalia para ver cómo es el inicio de la marcha. Pero después, al menos en los enfrentamientos, no se lo ha visto Evo Morales. Y es algo que también es necesario criticárselo, porque normalmente Evo Morales y el movimiento socialismo en general buscan capitalizar, apropiarse
y sobre todo aprovecharse las desgracias que llegan a pasar en este tipo de movilizaciones, este tipo de marchas, etcétera, y cuando llega el tema de votación, pues bueno, capitalizan esos votos, ese resentimiento hacia esa represión que podría haber habido. Y bueno, pues Evo presidente 2005, por ejemplo, ¿no? En la guerra del gas, mítica, famosa, Evo Morales desapareció durante prácticamente toda la guerra del gas. No hay, por ejemplo, una imagen donde esté Evo con las bases, o por ejemplo con las víctimas que hubieron en Sencat en 2003, en octubre, etcétera. No hay esas imágenes. Es más, no se conocía el paradero de Evo Morales. Teóricamente creo que estaba en una reunión, estaba en una charla de movimientos de izquierda de la región, etcétera, pero precisamente en ese momento no estuvo. Y ahora parece que va a ir pasando lo mismo. Entonces hay muchos paralelismos, tanto con la crisis de octubre de 2003, la crisis de octubre de 2019 y la posible crisis de octubre de 2024, ¿no? Son escenarios que se van repitiendo y siempre en el altiplano, en las ciudades del Alto, La Paz, Oruro, Potosí, etcétera. Entonces, y aquí hay obviamente más comentarios de personas que están comentando, poco de publicidad en Twitter. Y aquí está, por ejemplo, ¿no? Una de las imágenes que destapó la polémica. Aquí está, dentro de sus privilegios, una captura que se toma de la Land Cruiser de Evo. Mientras el resto de la marcha va caminando, él, bueno, yo voy a ir en mi Land Cruiser, ¿no? Y qué bueno que se haya comprado este auto, ¿no? Porque tal vez si se hubiera comprado un sedán o un deportivo, no hubiera podido ir por este tipo de lados. En cambio, esto es una 4x4 normal por la carretera, por el camino de tierra, en todo caso. Y aquí, por ejemplo, hay un video de Gonzalo Chávez también que ha compartido. Igual el martes a las 5 de la tarde, aquí la otrora Reserva Moral de la Humanidad y la Semilla del Hombre y Mujer Nuevos. Arce y Morales gobernaron y gobiernan a base de estos métodos violentos, ¿no? Y vamos a ver el video justamente. Justamente estamos observando estas imágenes. Usted puede observar una persona en el piso que está siendo agredida, que está siendo pateada. Irene, si me permite, por favor, y la aclaración, ¿quiénes son estas personas que están agrediendo y quiénes resultan ser los agredidos que se encuentran tendidos en el piso prácticamente? Estas son las personas heridas o los que están siendo golpeadas serían los denominados autoconvocados y quienes están agrediendo serían las personas afines a Evo Morales. La movilización de Evo Morales descansará esta noche, continuará su paso, más o menos cuál es la logística en ese sentido, Irene. Y la segunda consulta es la presencia policial. Justamente estamos observando estas imágenes, usted puede observar una persona en el piso que está haciendo... fondo, mientras seguimos comentando todo esto, ¿no? Magnífico el trabajo que está haciendo Cadena A de hacer el seguimiento de toda la marcha, no solamente en momentos puntuales, sino creo que está haciendo registro de varios de estos puntos. No sé si serán imágenes propias de camarógrafos, periodistas de Cadena A, o serán tal vez tomas que se le han enviado al canal y el canal ya los está difundiendo, ¿no? Pero me parece un trabajo muy bueno, que creo yo los medios de comunicación aquí van a jugar un papel clave también en mostrar realmente todo el desarrollo de esta marcha que se vaya a dar, desde el inicio que llegue a Caracollo hasta que llegue a La Paz, y obviamente todo lo que vaya a acontecer con ello. Y aquí, por ejemplo, haciendo referencia a lo que decía Gonzalo Chávez en su tweet, Arce y Morales gobernaron y gobiernan en base a estos métodos violentos. Entonces, creo que tiene que quedar claro para todos, 2024, 15 años, 14 años de Evo Morales y 4 años y alguito más de Luis Arce, te demuestran de que el movimiento al socialismo, el evismo, la figura del MAS y PSP, tiene este tipo de características de imponer su razón en base a la fuerza, ¿no? Es importante que tengamos muy en mente esto de que es una cultura que no va a cambiar. Mientras el MAS y PSP siga en el Estado, dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de, por ejemplo, el órgano ejecutivo, judicial, este es el actuar del movimiento al socialismo en su máxima expresión.
Aquí no hay opositores. La oposición prácticamente nunca ha existido desde 2009, básicamente. Están siendo vistas contrarcistas, es decir, es las dos caras de una misma moneda. Este tipo de actitudes se ha visto desde siempre y tal vez en 2002, 2003 podía tener un ápice de legitimidad cuando los partidos, la rosca de partidos tradicionales, ADN, MIR, MNR gobernaban el país y bueno, pues había que optar por métodos, no voy a decir antidemocráticos, sino métodos menos convencionales para que haya un cambio realmente. Y es justamente por lo que muchas personas justificaron el actuar de Evo Morales y, por ejemplo, el golpe de estado que realizó Evo Morales al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y posteriormente al gobierno de Carlos Mesa y posteriormente a la sucesión constitucional que correspondía en ese momento, ¿no? Entonces es importante que ustedes también sepan de que tanto se ha acusado la figura de presidencia de facto de Yanine Áñez en 2019. Es también importante recordar lo que pasó en 2005 cuando Carlos Mesa renuncia ya definitivamente, y en ese momento, y es una cápsula que se los dejo también, y si quieren verlo más a detalle está también ahí el video de Los partidos políticos han muerto, la primera parte. Básicamente Carlos Mesa renuncia en 2005, ¿no? Esto por la presión de los movimientos sociales, Evo Morales que quiere asamblea legislativa, no, que quiere asamblea constituyente, que quiere exportar los hidrocarburos, nacionalización de los hidrocarburos, etcétera. Era otra situación en ese momento y pedían la renuncia de Carlos Mesa, o por lo menos que se adelanten elecciones. Esa era la figura también. Miren cómo se relaciona 2003-2024. Y Carlos Mesa decide renunciar, pero debido a que el Congreso también estaba compuesto por la clase política de ese momento, que era el MIR y el MNR, correspondía por ejemplo a Mario Cosío, no recuerdo muy bien, pero le correspondía a un personaje del MNR y después a un personaje del MIR, y estas personas representaban a dos de los partidos que habían perdido la confiabilidad de las personas, ¿no? Pero al final del día les tocaba a ellos porque tenían representación en el Senado. Pero los movimientos sociales, estos movimientos subversivos, sobre todo promocionados por el MAICU, por Evo Morales, presionan a la asamblea en ese tiempo de que no queremos que esas personas asuman el poder, porque si no vamos a seguir ahogando al país con marchas, con bloqueos, y esto no va a parar hasta que, y aquí es muy importante anotar los nombres, Eduardo Rodríguez Belcé asuma la presidencia y sea él quien convoque a elecciones. Entonces en ese momento Carlos Mesa agarra y hace, por ejemplo, prácticamente obliga a que estas dos personalidades del MIR y del MNR decidan renunciar a esa sucesión constitucional y que caiga en manos de Eduardo Rodríguez Belcé, que en ese momento era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no ha sido algo, por ejemplo, que haya sido de buena voluntad, de buena fe. Es igual un escenario de violencia al cual se ha dirigido, y todo estaba dirigido para que las elecciones se adelanten. Evo Morales, que estaba en su prime, como dicen ahora los jóvenes, estaba en su prime, en su momento, en su sweet spot, en su momento dulce, traducción, y era el momento donde más podía aprovechar toda esa convulsión, todo ese caos, toda esa falta de confianza que tenían las personas en las instituciones, en las fuerzas políticas de ese tiempo. Y de haberse dado tal vez las elecciones en 2006 o más antes o después, tal vez Evo Morales no hubiera sacado el porcentaje que le llevó a la presidencia en 2005. Lo mismo podemos hablar en 2019. En 2019 el movimiento al socialismo también influyó, y esto es parte, esto se los dejo como aperitivo de lo que he ido investigando, por ejemplo, en estos últimos meses, de que al movimiento al socialismo no le convenía de que las elecciones se dieran en febrero o marzo del 2024.
del 2020, cuando Yanine Áñez asume el poder en 2019. Y esto es muy importante saberlo, porque después de la huida de Evo Morales, de las represiones en Cati-Sacaba, de, por ejemplo, de que el masismo prácticamente había sido reducido a cenizas, el MAS y PSP no tenía ninguna oportunidad de ganar las elecciones si se daban en marzo de 2020. Ninguna. O sea, hubiera caído en picada, así como el MNR cayó en las elecciones de 2005 y ni siquiera apareció en el mapa político, y es más, estaba a punto de perder la sigla política. Lo mismo hubiera pasado. Pero también el MAS estuvo muy interesado en que las elecciones no se dieran en marzo de 2020. Eso hay que dejarlo claro. Tampoco les servía que se den en mayo, en abril de 2020. ¿Cuándo empezó a agarrar vuelo el MAS? En agosto. Ya se habían dado, por ejemplo, el caso de los respiradores de Yanine Áñez, ya se habían dado, por ejemplo, los casos de corrupción, el tema de la pandemia, el tema de que la gente no podía salir a las calles, se parecía que se estaba viviendo un golpe de estado porque había militares en las calles, pero tenemos que recordar que estábamos en una situación de confinamiento. Esto era a nivel mundial, no era una situación particular de Bolivia. Sin embargo, Evo Morales desde México y después desde Argentina inició justamente esta campaña de desinformación, de terrorismo mediático, y eso propició de que la gente también volteara nuevamente hacia el MAS y PSP y decir, prefiero el mal, como es este dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y bueno, pues voltearon al MAS y sorpresa, Luis Arce, 54% de haber ganado la votación en 2020, ¿no? Cuestionable, lo que ustedes quieran, pero al final del día esos eran los resultados, y eran resultados legítimos. Es decir, si tú preguntabas a cualquier persona, analista político, profesor de ciencias políticas o cualquier otro experto en la materia, en 2019, si es que el MAS podía ganar una nueva elección, ellos te decían que no, que el MAS había desaparecido, que había muerto. Pero ¿qué pasa en 2020? 2020 es un año muy caótico, y todas las acciones que se van dando en Yanine Áñez con su gobierno, que fue lamentable en términos de gestión, la oposición que ve una oportunidad de que la teórica alianza que se había dado en 2019, donde todos habían volcado a Carlos Mesa, el único disidente era Ordiz y el Dr. Chi, que fueron por su lado, pero todas las demás fuerzas políticas habían apuntado a Carlos Mesa, ¿no? Entonces tenías esa figura de oposición prácticamente unida en base al voto útil hacia Carlos Mesa. Por eso también se le llamó el voto útil, ¿no? Pero en 2020, cuando las fuerzas políticas de oposición o fuerzas anti-MAS, si quieren llamarlo así, ven su oportunidad y dicen, si Evo Morales ya no puede participar y el MAS está destruido por completo, cualquiera puede presentarse a las elecciones y podemos ganar con los porcentajes que queramos, podemos poner a nuestra gente, no necesitamos hacer alianzas políticas. Y bueno, fue pasando el tiempo, pero llega un punto justamente en la historia de 2020 donde estas fuerzas de oposición, o bueno, opuestas al MAS y PSP, se van a ir dando cuenta de que nadie quiere compartir el poder o hacer una facción única. ¿Por qué? Porque el MAS estaba completamente deslegitimizado. Pero es entre julio y agosto donde el MAS renace, revive, capitaliza esos enfrentamientos, esas acciones violentas del gobierno de Yanine Áñez, justificadas o no, pero las capitaliza y se las apropia para darle empuje a su movimiento político, ¿no? Estoy todavía justamente preparando la tercera parte de lo que es Los partidos políticos han muerto. Me voy a concentrar en 2019 para el próximo video, y obviamente va a haber un video de 2020 y obviamente un video de lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces van a ser 3 partes, pero eso quiero que lo tengan en claro, que en resumidas cuentas el movimiento al socialismo no es una actitud, la que estamos viendo acá en imágenes, no es una actitud que haya surgido de los últimos meses,
de los últimos años. Estamos hablando de una cultura política basada en la violencia verbal, física, psicológica, política, etcétera, económica, mediática, de por lo menos 20, 25 años de trayectoria que tiene el MAS como partido político. Y no sé si decir gracias a Dios o gracias al Creador Supremo, etcétera, pero las redes sociales están enfocando esto y aportando de que la gente por fin pueda despertar y ver qué es el MAS y PCP, qué es el evismo, qué es el arcismo, cuál es la figura de Evo Morales en todo esto, la cultura que se ha generado, los valores que se han perdido. Y no me refiero a que en anteriores gobiernos, MNR, ADN, MIR, etcétera, hayan sido unos angelitos, ¿no? Creo que todos igual tienen su rabo de paja, y es por eso que ocasionaron que un personaje como Evo Morales llegue al poder en 2005. Pero en lo que se ha convertido el aparato estatal en los últimos 15, 20 años es lamentable, ¿no? Solamente tengo esa palabra que decirle, es lamentable. Y estas son las imágenes que lo demuestran. Puede que dentro de estas personas estén funcionarios públicos, exfuncionarios públicos de la gestión de Evo Morales, etcétera. Entonces es realmente triste, ¿no? Y aquí, por ejemplo, igual, bueno, publicidad de esto. Vamos viendo, por ejemplo, igual algunos comentarios. Seguimos viendo publicidad y obviamente, ¿no? La gente va reaccionando justamente a este tipo de material. Aquí, y es donde quería llegar también, es una publicación de Dante Pino. Y me parece muy apropiada y se las voy a leer a continuación. El 21 de agosto de 1986, un año después prácticamente, la COP decidió marchar para protestar contra la relocalización minera. Eran 25,000 trabajadores, Siglo XX, Catavi, Guanuni y otros centros mineros. Decidieron marchar. El 27 de agosto, entre Ayoayo y Calamarca, se unieron universitarios y campesinos de la CETSUT-CB, ¿no? Por esos años, una recién casi creada CETSUT-CB, o por lo menos que tenía años, por lo menos recién años de haberse sumado al movimiento minero, del que prácticamente ha dominado siglo XX. Fue cuando el gobierno de Paz Estenssoro los cercó con 2,000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Aquí voy a hacer un paréntesis después, pero primero terminemos de leer todo esto. Era el 28 de agosto, encabezaban la marcha Simón Reyes y Filemón Escobar, figuras del sindicalismo del siglo XX, que tendrán sus más y sus menos, pero básicamente tenían esa fuerza, esos principios, esos ideales sindicales del proletariado, de la clase social obrera, por ejemplo. Lo tenían bien marcados y eran personas estudiadas, eran personas que habían entendido la teoría marxista, la teoría, por ejemplo, de esta dinámica entre las clases sociales, herederos también de la filosofía, de la sapiencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, también, que era una persona de izquierda, muy letrada también, era una persona preparada. Y dicen que preguntaron por instrucciones de quién se estaba produciendo el cerco. La respuesta fue una sola: por instrucciones del señor presidente de la República. Allá encabezaron la marcha Simón Reyes y Filemón Escobar y preguntaron, ¿no?, por instrucciones de quién se está produciendo el cerco. Y la respuesta fue una sola: por instrucciones del señor presidente de la República. Y eso fue todo. La institucionalidad presidencial se impuso y se respetó. Sabían que el gobierno no iba a dudar en ordenar que se dispare. Reyes y Escobar decidieron retroceder y desactivar la protesta para evitar una masacre. Comparen esos hechos con los actuales. La diferencia entre un estadista y un político mediocre. Perfecto. Mejor no lo podías resumir. Y justamente este texto que yo había resaltado, 2,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, y también había policías, ¿no? Entiendo también en ese cerco que se realizó, pero tuvieron especial protagonismo las Fuerzas Armadas. Si bien se sataniza, se condena
se tiene un repudio muy fuerte hacia lo que son las Fuerzas Armadas en su conjunto, es también importante entender el valor de esta institución en un país, en una nación como lo es Bolivia, sobre todo en una región como es Latinoamérica. Y yo me quedo también con esta frase que dice: la diferencia entre un estadista y un político mediocre. Y también con esta otra frase, ¿no? Reyes Escobar decidieron retroceder y desactivar la protesta para evitar una masacre. Es recomendable que también puedan ver el documental de Carlos Mesa. Concretamente hay uno que habla sobre Víctor Paz Estenssoro. Me parece que es el llamado Hernán Siles y Paz, dos destinos contrapuestos, es algo así. Y prácticamente en los últimos 40 minutos habla justamente de lo que significó el 21060. Y más importante aún, también Carlos Mesa tiene un documental llamado La Marcha por la Vida, y ahí es un recorrido completo de inicio a fin de cómo se dio justamente este evento que marcó a toda una generación en ese momento. Y justamente acá, por ejemplo, Simón Reyes y Filemón Escobar saben de que es algo que no van a poder resolver marchando, como se había resuelto hasta hace pocos años atrás, cuando Hernán Siles Suazo todavía estaba en el gobierno, ¿no? Y ven la figura de Víctor Paz Estenssoro, que está convencido de que el camino que él quiere llevar al país es el que él va a hacer respetar, y va a usar todo la fuerza del Estado y las leyes, y las leyes sobre todo, y la fuerza estatal que un presidente puede tener en este tipo de situaciones para hacer respetar ese tipo de decisión. Y bueno, Simón Reyes y Filemón Escobar, prácticamente con miedo seguramente, fueron a las bases y les dijeron: ¿saben qué? Nos vamos a retirar. Tal vez incluso ha habido amenazas de muerte, amenazas de rebeldía de las mismas bases que quisieron decir: no, nosotros queremos ir a pelear porque nos estamos jugando nuestras vidas. Tal vez incluso llegaron a surgir los comentarios de que los habían comprado, etcétera. Pero se evitó justamente esto, ¿no? Se evitó una masacre. Ellos entendieron de que el valor de la vida de esas personas, que si bien tenían un reclamo justo y legítimo, tal vez no valía la pena desatar una masacre que tal vez no hubiera tenido ningún resultado de todas maneras. Y pasó eso, ¿no? Y fueron, por ejemplo, personas igual que pasaron a la historia, y los movimientos sindicales se replegaron durante mucho tiempo. Entonces, donde Víctor Paz Estenssoro llegó a controlar la situación, podrá tener sus críticas, etcétera, pero es la diferencia entre una estadística y un político mediocre. O sea, Víctor Paz ha tenido que asumir esa responsabilidad. Sabía que podía caerle cualquier tipo de situación, derechos humanos, tal vez un juicio de responsabilidades si se hubiera pasado algo, pero decidió tomar esa opción. Decidió decidir, básicamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos a un Luis Arce que no hace uso de las Fuerzas Armadas por miedo, obviamente por miedo, por incapacidad. Y aquí hay una teoría que tal vez ustedes vayan a compartir, de que se está guardando a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales para lo que vaya a pasar en la ciudad de La Paz. Ahora ha enviado para que se enfrenten civiles contra civiles. La misma estrategia que usaba Evo Morales cuando había algo, que alguna marcha, una marcha contra el Tibnis, o una marcha que hubiera en Santa Cruz, en Tierras Bajas o en otros lugares, enviaba también a sus bases, ¿no? Las bases van a salir a respaldar, pero eran enviados básicamente por Evo Morales. La misma estrategia está usando Luis Arce. Y obviamente la fuerza militar policial te la guardas como un as bajo la manga cuando la situación se desborde. Entonces mucho cuidado con esto. Ahí, por ejemplo, la respuesta de por qué la policía y las Fuerzas Armadas no están en esta marcha, todavía no se ha realizado el cerco, no sé si se vaya a realizar a medida que se vaya acercando más hacia la ciudad. Entonces, mucho cuidado también con esto, ¿no?
Nosotros acá en la ciudad todavía no estamos sintiendo los efectos directos de esta marcha, pero no se olviden que estamos a pocas horas, días de que esto ya vaya a tocar las puertas primero de la ciudad del Alto y después de la ciudad de La Paz, ¿no? Que es el objetivo de esta marcha, llegar a la ciudad de La Paz. No sé cómo les irá en el Alto, no sé si habrá enfrentamientos también en el Alto, porque hasta hace unos cuantos años, por lo menos el Alto todavía seguía siendo bastión de Evo Morales y el masismo en su conjunto, y ahora el Alto tal vez reacciona de manera diferente, ¿no? Es impredecible la ciudad del Alto, uno nunca sabe cómo va a reaccionar y su influencia también va a tener un peso directo en equilibrar o desequilibrar la balanza. Pero lamentablemente La Paz está en medio. Entonces, si llegara a pasar algo, pues La Paz va a pagar pato, como se dice, ¿no? Comúnmente. Acá, por ejemplo, hay un post de Evo Morales que se publicó el día de hoy, 18 de septiembre a las 6 de la tarde, donde aquí anunciaba, ¿no? De que llegamos a la Huachaca, lugar que conocí cuando era trompetista, pueblo cariñoso y hospitalario al que llegamos en nuestro segundo día de marcha. Presentamos informe a las hermanas y hermanos movilizados sobre lo tratado ayer en Casa Grande del Pueblo. 3 ministros, Justicia, Presidencia y Gobierno presionaron para promover la aprehensión de quienes estamos al frente de la movilización, siendo esta la única forma de parar la marcha. Hoy en todos los medios de comunicación buscan legitimar nuestra detención y sabemos que en la oficina central de la COP, dirigentes prebendales y sin bases decidieron pedir la detención de Evo y reprimir la marcha a fin de dispersar a la gente, ¿no? Y aquí obviamente comparte algunas de sus imágenes en la comunidad de la Huachaca. Yo conocí también la Huachaca cuando estaba en el colegio, hicimos un pequeño campamento y fuimos ahí. Pueblito ya crecido, ya no es un pueblito, ya es grande a lo que estoy viendo, no hay casas de piso incluso. Y bueno, aquí por ejemplo algunas imágenes, hay niños, terrible, ¿no? Lo que vaya a pasar en las próximas horas, ¿no? Uno nunca sabe, y creo que fue el último punto donde llegaría Evo Morales y ya obviamente me lanzó el anuncio de que Evo decide retirarse de su marcha, alegó que fue satanizado, criminalizado y penalizado. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo anoche que iniciarán un proceso penal contra Evo Morales por las acciones delictivas que se registran en la denominada Marcha para Salvar Bolivia. Iniciarán un proceso penal. Me sigues hablando a futuro, cuando ya ha pasado. No sé si ya lo habrán iniciado, tendrán en mente, están recabando las pruebas, pero como les digo, hasta que yo no vea algo real donde el presidente o el órgano ejecutivo tal vez pueda articular una sanción directa a Evo Morales y que realmente tenga que responder ante la justicia por sus actitudes que no vienen desde hace un mes sino desde hace años, yo tal vez pueda creer en Luis Arce. Por el momento no es el caso. El expresidente del Estado y líder del movimiento socialismo, Evo Morales, decidió retirarse de su marcha para salvar Bolivia al final de esta jornada porque fue satanizado, penalizado y criminalizado. Dejó la movilización a cargo del Estado Mayor del Pueblo. Tanto dicen Evo, la marcha no es del Evo, la marcha es del pueblo. Tanto satanizan, penalizan, criminalizan a Evo. Por eso he decidido retirarme de la marcha después de esta jornada. La marcha es del pueblo, no es del Evo. Hemos tenido una reunión de evaluación y se ha decidido dejar a manos del Estado Mayor del Pueblo, que está compuesto por dirigentes nacionales de distintos sectores sociales y por la Dirección Nacional de MAS, dijo Morales esta mañana. Tal vez le ha preocupado que puedan romperle la Land Cruiser, es un auto caro obviamente, no sé cuánto costarán los vidrios, pero tal vez ya está viendo de que mejor yo me alejo. Yo ya inicié la marcha, ya me tomé las fotos, etcétera, ya compartí con los compañeros, pero esto tal vez se va a poner color hormiga. Mejor yo doy un paso al costado, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y yo regreso ya para capitalizar y apropiarme de los muertos que puede haber habido o los heridos que vaya a haber. Sanguinario, pero es así ha pasado en 2003, así ha pasado en 2020,
y posiblemente vuelva a pasar en 2024. ¿Qué más les puedo decir? Obviamente aquí las imágenes de Evo. Y aquí una imagen, no sé si se habrá comprobado, pero lujosa vagoneta de Evo Morales transporta armas para marchistas. Es una cuenta que había publicado esto. A ver, vamos a escuchar el audio. También en la... Una pequeña vagoneta que está abandonado por ahí. El lujoso auto de Evo Morales está en las marchas. Sí, o sea, es él. Ese es el auto. Evo Morales, el falso indígena, es quien patrocina estas marchas. Además pone a disposición su lujoso auto para transportar armas. Una vagoneta Land Cruiser que cuesta $160,000. También en la marcha se vieron bastantes vehículos lujosos provenientes del trópico, donde son la mayoría de marchistas. Una vagoneta ploma de lujo, la que se dio a la fuga, como escapando de aquí del lugar, como si tuviera algo que esconder. Es la vagoneta de Evo. O sea, una pequeña vagoneta. Nadie te puede negar. Y bueno, aquí también hay más fotos de Evo en su vagoneta. Intrépida la persona que haya captado esta imagen. Y la imagen viralizada, así la de Cadena A, por ejemplo, ¿no? La primera, por lo menos, la que se vio y todos llegaron a compartir. Y esto te dice, ¿no? La capacidad de Evo Morales de seguir en marcha. Obviamente ya no es el hombre sindicalista del pueblo, llamémoslo así, que podía haber hecho una marcha desde el trópico, desde el Chapal hasta la ciudad de La Paz. Obviamente ya la edad y sobre todo también los lujos que uno llega a tener estando en la presidencia del estado, ¿no? Entonces no vas a sacrificar tus pies para caminar tanto. Entonces agarró la vagoneta y me voy hasta allá. Y finalicemos ya justamente con lo que es el mensaje de Evo Morales que se dio el día de hoy. Bueno, ayer, ya es casi jueves el día de hoy. Evo Morales decide retirarse de su marcha. El líder del MAS, Evo Morales, anunció que se retirará de la marcha luego de esta jornada y que dicha movilización estará encabezada por el denominado Estado Mayor del Pueblo. Un minutito de la mini conferencia de prensa que dio Evo Morales el día de hoy. Evo, Evo, Evo. La marcha no es del Evo, la marcha es del pueblo. Como tanto sataniza, penaliza, criminaliza a Evo, he decidido, después de esa jornada, retiremos la marcha. La marcha del pueblo no es del Evo. Esta tarde tenemos una reunión de evaluación para dejar a manos del Estado Mayor del Pueblo, que está compuesto por dirigentes nacionales de distintos sectores sociales, está compuesto por dirigentes departamentales y por la dirección departamental del MAS y PSP. Ellos deciden. Repito nuevamente, esta marcha es del pueblo, no del Evo. Yo, para empezar la marcha, no para empezar, el día 13 de septiembre dije a pacto lineal, solamente a pacto lineal. ¿Marcho o no marcho? Me digo, marcha, por estar acá. Si me decía no marcha, no voy a estar acá. Soy muy disciplinado sindicalmente, orgánicamente, políticamente. Esa es mi educación, esa es mi formación. Desde el momento que empecé. La disciplina es tan importante. Puedes decir lo que tú quieras, querido Evo Morales, pero nadie va a olvidar los días que estás haciendo pasar a nuestro país y prácticamente vas a ser una persona bastante repudiada por personas que te han apoyado. Hoy, por ejemplo, al salir, estaba en el transporte público, en un minibús concretamente, y escuchaba a personas mientras se escuchaba la radio, ¿no? Obviamente estaba dando las noticias, no recuerdo el medio, y obviamente hubo personas en el minibús que se pusieron a conversar de esto, ¿no? Y habían personas que decían de que yo había votado por Evo Morales, pero es una persona que ya no es de mi agrado, es una persona que no tiene valores, que no tiene principios, se le ha visto prácticamente endiosado, es una persona que no está dispuesta a dejar el poder, que está con este tipo de caprichos, que ya no les representa, etcétera, y cuánta falta tal vez le hace a Evo Morales escuchar esto, o tal vez ya lo ha escuchado, pero no le interesa, ¿no? No le interesa porque también debe tener cuentas pendientes.
Y por eso tal vez la desesperación del hombre para llegar al poder, a la presidencia nuevamente. Qué tan difícil o qué tan inexplicable es pasar la página y dedicarte a otra cosa, ¿no? Nunca he visto, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de Lozada con la intención de volver a Bolivia. Bueno, uno no puede porque ni bien pisa el territorio boliviano, el caballero de acá lo hubiera agarrado en los 14 años que estaba en el poder, ¿no? Pero por lo menos nunca lo he visto a Gonzalo Sánchez de Lozada declarando en Twitter o haciendo notas de prensa de Estados Unidos, llorando por lo que le habían hecho el golpe en 2003. Ese sí fue un golpe realmente, ¿no? Y en cambio Morales es una persona que prácticamente no ha conocido otra vida más allá de la vida de presidente del estado, ¿no? Y ahí se puede hacer infinidad de estudios psicológicos, de personalidad, etcétera, y muchos ya lo han debido hacer. Seguramente hay creadores igual en la plataforma que son de profesión psicólogos o de otras ramas sociales y que puedan entender este tipo de personaje, en lo que se ha convertido, los síndromes, los desvíos de personalidad que puede tener. Entonces, lamentable, ¿no? Lamentable, ¿no? Que haya llegado hasta estos extremos. Y ya para finalizar este podcast que tenía el día de hoy, me encantaría que revisemos por lo menos los primeros minutos de lo que ha sido la conferencia de Andrónico Rodríguez el día de hoy, justamente para tratar de aclarar esta situación que se ha dado respecto a las declaraciones de Iván Lima, donde afirmaba de que si Luis Arce y Choquehuanca renunciaban, Andrónico asumía ipso facto o de facto la presidencia por sucesión constitucional y era la persona indicada para darle el poder a Evo Morales, o por lo menos para habilitarlo en los comicios electorales para 2025. Entonces Andrónico salió a la palestra para tratar de desmentir o por lo menos aclarar respecto a este punto. Vamos a escucharlo brevemente, son 18 minutos, no creo que nos dé tiempo a escucharlo todo. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, amigos de la prensa. El día de ayer, en el inicio de la marcha, yo participé como militante y como dirigente sindical, pero mi presencia fue notorio más que dirigente y por supuesto más que militante como presidente de Senado. ¿Qué tiene que ver un presidente del Senado en este tipo de marcha? Entonces cumple lo que alguna vez dijo María Galindo, que este tipo de autoridades que trabajan en la Asamblea Legislativa no marcan, no tienen un horario, no tienen un trabajo que responder, porque, señor Andrónico Rodríguez, creo que tu trabajo es estar en la Asamblea Legislativa haciendo gestiones respecto a tus competencias. No sé si estar en una marcha, no sé que hayas pedido a cuenta de vacación, no lo sé. Entonces, el hermano Evo se le nota nervioso a Andrónico. Normalmente cuando uno empieza a agarrarse las manos así es nerviosismo o algo que ocultaron. Ha expresado de que hay ausencia del presidente y vicepresidente en el acto, en el inicio. Y por tanto destacó mi presencia ahí como presidente del Senado. Si no está el presidente, vicepresidente, primer hombre, segundo hombre, está el presidente del Senado, tercer hombre, nos acompaña en el inicio de la marcha. Ah, ya, estás haciendo referencia a lo que Iván Lima dijo, de que Evo Morales ya había declarado de que el tercer hombre más fuerte o más poderoso del país, si tú quieres llamarlo, es Andrónico Rodríguez, pero ahora Andrónico está tratando de arreglar lo declarado por Evo Morales y decir de que en realidad Evo Morales se refería a la presencia física de la persona en la marcha. Mal argumento, no mal argumento, porque ni Luis Arce ni Choquehuanca se iban a prestar para iniciar la marcha con Evo. Si teóricamente la marcha es contra ellos, ¿no?
a lo que se refirió exclusivamente al inicio, al acto del inicio de la marcha. No te la creo. Yo, como militante y como dirigente sindical, fui parte de la marcha en el recorrido de todo el primer tramo. Y expresa esto el hermano Evo precisamente por la ausencia del presidente en varios eventos, no solamente en esta, y no se ha referido de ninguna manera a que la marcha empieza y va a desembocar en la renuncia del presidente, vicepresidente, y por tanto aquí el presidente del Senado va a asumir y va a viabilizar su candidatura. Totalmente falso. Lamentable el papel de Andrónico Rodríguez, ¿no? Parecía una figura política interesante, con proyección a mediano o largo plazo, independientemente de su corriente ideológica, pero ha terminado siendo básicamente la persona que limpia el desastre que realiza Evo Morales en declaraciones de prensa, en conferencias, cuando por ejemplo hubo esta reunión de fuerzas políticas en el Tribunal Supremo Electoral en julio de este año, y bueno, Andrónico nomás le está quedando este papel de segundillo de Evo Morales, ¿no? No hay otra razón de existencia de Andrónico. Lamentable, pero bueno, así había partido. Parecía que iba a tener una figura más tal vez neutral, porque en algún punto de la historia de los últimos 4 años nadie sabía si Andrónico iba a apoyar a Luis Arce o iba a apoyar a Evo Morales, ¿no? Estaba entre los dos bandos, pero ahora ya no se da. El gobierno denuncia un plan maquiavélico. Y hablan de golpe de Estado y ruptura del orden constitucional y acortamiento de mandato. Yo quiero expresar con mucha vehemencia que no soy parte de ningún plan. Y no me voy a prestar a este hecho de supuesto plan maquiavélico que desembocaría en un golpe de Estado o la renuncia del presidente, vicepresidente, como bien lo afirma el propio gobierno. Porque yo, el 2019, como dirigente en su momento, denuncié de la ruptura del orden constitucional en nuestro país y salí en defensa del mandato constitucional de los 5 años del presidente Evo Morales en ese entonces. Y hoy no puedo ser indiferente y expreso mi profunda convicción y compromiso de respeto a la constitución política del Estado, al mandato constitucional y por supuesto a la democracia. Ya decía yo, te estás tardando mucho en decir la palabra democracia. Me preocupa las denuncias de los ministros que salen en cadena todos los días de que la marcha, el Evo, la renuncia y Andrónico asume para viabilizar su candidatura. Yo le emplazo a que demuestren si tienen pruebas fehacientes, contundentes y objetivas. Presenten y demuestren todos los detalles, si existe ese plan maquiavélico. Es que no es un plan, es algo que podría ocurrir. Es algo que podría ocurrir y no solamente tal vez a los ministros que son del Castillo, Luis Arce, Iván Lima, etcétera, se les hubiera ocurrido. No tienes que tener un doctorado en política para advertir eso, ¿no? Pero es lo que podría llegar a pasar. Es como cuando ves el cielo y está nublado y es posible que llueva, ¿no? ¿Cuál es tu prueba fehaciente? Pues bueno, la relación de causalidad, lo que ya ha pasado valga la redundancia, en el pasado, los antecedentes históricos. Entonces hay referencias respecto a ello. No sé qué pruebas quieres
tener Andrónico. Más allá de un plan que se puede elaborar, de que realmente se fuerce la renuncia de Luis Arce y de Choquehuanca. Primero dicen que existe un plan maquiavélico, después dicen, después de ver mi presencia en el inicio de la marcha, como Andrónico ha ido a la marcha, se confirma el plan. Si desde el gobierno están con la plena seguridad y confirman con tanta seguridad, demuestren semejante inteligencia las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, demuestren todos los detalles del plan maquiavélico si existe. Yo no estoy de ninguna manera desde este espacio promoviendo este tipo de planes de generar condiciones para movilizaciones, obstaculización desde esta instancia o promover, incitar a movilizaciones para que desemboque en una renuncia tanto al presidente y vicepresidente y después que yo asuma y pueda viabilizar, de ninguna manera. No, obvio, o sea, tú no formas parte del plan. Bueno, podrías formar parte del plan, pero a lo que me refiero, tal vez el plan no sale de ti y simplemente vas a ser un actor más. Estás en el lugar exacto de la historia que puede definir si Evo Morales va a ser candidato o no. Entonces, por eso es importante que desde el propio gobierno, si tienen la plena seguridad de que esto existe, presenten y en plazo. No solamente pueden basarse en informaciones falsas, especulaciones o declaraciones de la prensa. Cuando tenemos en este momento temas de interés nacional, temas de interés común, no podemos hacer anuncios distractivos de ocuparnos y preocuparnos de Evo y la marcha. Pero si tenemos tantas cosas importantes, ¿para qué fuiste a la marcha, no? Si tu trabajo como presidente del Senado justamente es buscar mecanismos para solucionar los problemas latentes que sí afectan directamente a la sociedad boliviana. La quema de los bosques, la falta de combustibles, la falta de la divisa dólar, tantos problemas que están rodeando la sociedad, criminalidad, feminicidios, etcétera. Pero no, tú agarras un día laboral y bueno, te vas a la marcha. Entonces, no tiene lógica lo que me estás mencionando, querido Andrónico. Todos en sintonía, hasta la propia derecha. La marcha avanza de manera pacífica. De por medio hay un pliego, hay una demanda que no ha sido respondida de manera objetiva. Una cosa es que se ha presentado una carta y que se le haya devuelto otra carta como si fuese examen escrito. Aquí está tu respuesta. No vamos a generar condiciones de estabilidad social y política si vamos a actuar de esta manera. Por eso yo le pido al presidente y al gobierno nacional, para evitar mayores medidas de presión, mayores conflictos sociales en nuestro país, a convocar a un diálogo abierto con una agenda abierta. Es necesaria definitivamente empezar a discutir todos los puntos que está plasmado en el pliego y se pueda demostrar en ese espacio de cara al pueblo punto por punto. Y no estar acusándonos detrás de las cámaras y micrófonos denuncias de plan maquiavélico, denuncias de golpes de Estado, de rupturas del orden constitucional, acusando desde el gobierno hacia la marcha. Y de manera muy responsable, también quiero expresar lo siguiente. Todas esas organizaciones que en este momento están en las carreteras son los que han hecho más trabajo político y campaña política para que ustedes, los del gobierno, ahora están donde están. Parte de verdad, parte de cierto, pero eso también te demuestra de que no siempre se trata de un tema de convicciones, ¿no? Se trata más bien de un tema de quién administra el poder.
de quién cosecha esos frutos de esas luchas. Ya tú llámala marcha, llámala movilizaciones, llámale campaña política, etcétera. Es decir, cada quien quiere su tajada del pastel, y ahora por lo menos es ese tipo de personas que están buscando en la movilización que está llevando el evismo hacia la ciudad de La Paz, tener una reivindicación respecto a ese apoyo que se ha tenido en 2020 pero que no ha sido recompensado hasta ahora. Lamentable el papel que está jugando Andrónico Rodríguez, en general todos, ¿no? Luis Arce, Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Carlos Mesa, la oposición en la Cámara de Senadores y Diputados. Creo que no contribuyen en nada, ¿no? Creo que no hay nada dicho. Creo que la oposición incluso no está aprovechando que este debería ser el momento crucial para, no digo empezar una campaña porque todavía no se ha abierto el calendario electoral como tal, formal al menos, pero sí por lo menos empezar a demostrar con fuerza de lo que realmente se podría hacer. Olvidémonos de Evo Morales y Arce si ustedes son oposición, y realmente planteemos un modelo de proyecto país. Tal vez el doctor Chi lo puede estar planteando, pero yo tengo todavía mis reparos también con este individuo, ¿no? Que también formó parte de la crisis de 2019, y porque los resultados le favorecían al doctor Chi en 2019, llegó un punto donde se negó a que se revisaran los resultados porque él salía ganando. Era una nueva fuerza política que había obtenido casi un 9-10% de votación, inédito para un personaje que había salido prácticamente en los últimos meses de campaña. Entonces creo yo que está por demás la oposición. La oposición todavía no sabe qué hacer, todavía no sabe cómo poder aprovechar este momento de revanchismo entre Luis Arce y Evo Morales, por lo menos aunque sea de pantalla solamente, pero no están sabiendo aprovechar ese momento. Y yo creo que va a llegar a un punto de la historia donde no vamos a tener también una fuerza opositora que realmente tenga una visión de país diferente al de Evo Morales, y no solamente que su visión de país sea que no gobierne Evo Morales. Creo que estamos muy cortos de contenidos en eso. Una propuesta política de la supuesta oposición que no ha existido desde 2009. Entonces lo vamos a dejar ahí, estimados colegas. Yo les agradezco nuevamente por ver los podcasts, ver prácticamente esta tremenda hora de contenido. Y bueno, yo voy a seguir subiendo contenido en temas de shorts también, como les había dicho. Por lo menos para mí es un poquito más fácil de editar, subirlo, etcétera, y por lo menos que haya contenido constante en el canal. La parte 3 de los partidos políticos han muerto va a demorar todavía. Yo creo que tal vez, en el mejor de los casos, fines de septiembre, inicios de octubre, tal vez por lo menos tener cubierta lo que es la parte de 2019 específicamente. Voy a analizar lo que es un año completo, 2019, hasta la salida de Evo Morales y el ascenso de Yanine Áñez al poder. Hasta antes del ascenso de Yanine Áñez al poder, porque ya va a comprender otro video el ascenso de Yanine Áñez ya al poder, y otro video ya cuando se trate de las elecciones de 2020 y lo que le está pasando al MAS y PSP en los últimos años y meses. Y con eso habríamos cerrado este capítulo, esta trilogía de videos que me ha tomado casi todo el año realizarla, pero ustedes saben de que es un trabajo que se hace con toda la dedicación, con todo el rigor que requieren este tipo de materiales. Para mí sería fácil agarrar un video, lanzarlo a la plataforma y no tener los respaldos que creo yo son necesarios, sobre todo cuando se tocan este tipo de temas delicados, en temas de análisis político. Ahora por lo menos no podemos darnos la licencia de hacer análisis superficiales. Tenemos que tener este tipo de contenido donde realmente exista un rigor. No voy a decir completamente objetivo. Yo ya les he dicho que no hay una opinión objetiva 100%, pero sí por lo menos que tenga rasgos de que ha podido ver
la realidad política de una manera holística, ¿no? Entonces eso ha sido todo, estimados colegas. Nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo y hasta luego.